persona que vive desde 1980 en Jalapa. Me dedico a estudiar los temas urbanos y ambientales de nuestra región y fundamentalmente la gente me conoce porque he participado durante muchos años en organizaciones que se preocupan por el medio ambiente y que se preocupan pues por cuidar el patrimonio natural de Veracruz. Pedro Hipólito Rodríguez Herrero nació en la alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México. Tiene una licenciatura en Economía por la UNAM, una maestría por la Universidad de Toulouse, Francia, y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, CIESAS Occidente. Hasta antes de ser alcalde de Jalapa, tenía cero experiencia en política y administración pública. Hipólito es amigo del gobernador Cuitláhuac García y de Manuel Huerta Ladrón de Guevara, con quienes se reunía en sus ratos de ocio para organizar marchas, plantones y bloqueos tan de moda en el sexenio de Javier Duarte. Su entrada en la política se dio de manera fortuita, o de pura chiripa, como dicen sus detractores, pero lo llevó a ser alcalde de la primera capital del estado gobernada por Morena. Américo Zúñiga había llegado a la alcaldía 4 años antes con la bandera del PRI. Yo salgo satisfecho y contento de haber hecho con lo que se tenía lo mejor que se pudo haber realizado. Salgo contento de haber roto muchos de los récords que en Jalapa no se habían observado, por ejemplo el impulso a la cultura, al arte, la construcción de obra pública sin precedente, tanto visible como invisible. Estoy hablando directamente, estoy hablando de la infraestructura de agua, canales de drenajes, pluviales, sanitarios, etcétera. Todo ello, bueno, pues me hace salir pues con la satisfacción del deber cumplido. ¿Me explico? El poder ver o caminar por el centro de la ciudad y sin tener una sola muestra de algún agravio. Entonces, pues salgo contento y sí, por supuesto, siento una ciudad pues que había sido en parte modificada positivamente y gracias, bueno, pues al esfuerzo de un cúmulo de personas, de profesionistas que dieron lo mejor de sí en términos de trabajo, su experiencia, su capacidad para cambiarle la cara a esta gran capital de Veracruz. Un ejemplo de ello pues es todo el centro histórico que nos tocó construir y nos tocó rearbolar y nos tocó darle esa imagen precisamente de centro histórico que Jalapa pues no lo tenía, a diferencia de muchas otras ciudades. Desde que tomó posesión como alcalde de Jalapa, el 31 de diciembre del 2017, Hipólito Rodríguez Herrero despertó incertidumbre y suspicacias porque casi nadie lo conocía. Sin embargo, la expectativa que causaba el primer alcalde de izquierda en el municipio se sumó en la confianza de que las reglas de la nueva administración pública, dictadas por Andrés Manuel López Obrador, beneficiarían a los jalapeños. Me gustó el inicio de la administración porque cuando platicábamos sobre algunos temas, el alcalde tomaba en cuenta a todos. Desafortunadamente a veces las situaciones, las necesidades pues inducían hacia otro lado por la presión a veces social también, que teníamos que cambiar algunas, por ejemplo, algunas obras, ¿no?, de la ciudad, y por la presión social a veces se tenía que dar, pero fueron pocas y siempre tuvimos participación directa en el cabildo y tanto en las reuniones, se puede decir, antes de cabildo. A pesar de que los medios afines a la 4T auguraron que la llegada del académico a la presidencia municipal aseguraba una era de honestidad y progreso para Jalapa, donde estaban proscritos el latrocinio y la corrupción. Lo cierto es que al término de su gestión, el resultado fue diametralmente opuesto al esperado. El primer gran chasco que se llevaron los jalapeños fue cuando su flamante alcalde puso en las direcciones y subdirecciones a personas que le enviaron de la Ciudad de México, afines a Andrés Manuel López Obrador, cuya lealtad y servicios fueron premiados con esos nombramientos. Algunos funcionarios sí los traje de otros lados, pero eso es porque tienen un desempeño de una gran trayectoria, pues, de que conocen lo que van a hacer. No queremos improvisar, queremos tener gente que sabe lo que hace. ¿Y no había en Jalapa gente que fuera de aquí que cumpliera con ese perfil que usted estaba buscando? En algunos casos no, en algunos casos no.
Exfuncionarios de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México fueron reclutados por Hipólito Rodríguez para administrar y ejercer los recursos de los jalapeños. Entre ellos, 4 exoperadores de AMLO en puestos financieros. Uno de ellos, Javier Núñez López, estaba señalado de actos de corrupción cuando fungió como director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor en el gobierno de la Ciudad de México. Yo lo recluté, hice ternas para todos los cargos, hice ternas. Examiné la terna, examiné el perfil, la trayectoria, la preparación, el conocimiento del tema, y lo que más nos preocupaba era justamente en algunas áreas tener gente que conociera a fondo lo que es la gestión municipal. En esos casos sí preferí gente que tuviera un conocimiento verdaderamente extraordinario del tema de la gestión, precisamente para no improvisar. Esta decisión, por supuesto, originó desencuentros al interior del cabildo y hubo ediles que se manifestaron en contra de contratar a personas de fuera de la ciudad y del estado y con malos antecedentes. Mira, yo lo dije en su momento, porque el alcalde en su momento declaró que los que estaban llegando de fuera traían muchos conocimientos y experiencia, incluso hasta un poco mejor que los de aquí. No sé si lo vivieron ustedes. Yo dije, no, incluso aquí en Jalapa, en el estado de Veracruz, hay gente muy preparada, muy capacitada. Tanto es así que tenemos la sede de la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa y sede de varias universidades privadas y oficiales como el OPAP, por ejemplo, que está. Entonces, yo creo que fue un comentario, no sé si lo haya hecho el alcalde de alguna forma, como se manejó en los medios, o se haya interpretado así en los medios, ¿no? Lo que sí yo te puedo decir que sí llegaron gentes de fuera. Llegaron a apoyar en su momento y así como llegaron se fueron. Sí, incluso una de las molestias de varios ediles fue esa, porque no se empleaba personal del estado de Veracruz. La flamante administración no había cumplido un mes en funciones cuando retrasó el pago de las 2 primeras quincenas de enero a los trabajadores y la entrega de despensas a empleados de base y jubilados, lo que le provocó su primer encontronazo con los burócratas municipales. Sus pleitos fueron la constante. Se peleó con empresarios, vendedores ambulantes, periodistas, líderes sociales, con los empleados de las SEMAS que los acusó de corruptos y con los de la limpia pública a los que señaló de sabotaje por no recoger la basura en varias colonias, cuando lo que en realidad sucedió es que carecían de camiones en que desplazarse. El tema de la atención del problema de la limpia pública y de la disposición final de los residuos sólidos urbanos es un tema para los jalapeños importantísimo. No tan solo por todo lo que trae aparejado en términos de contaminación, sino también por el problema que se hace en una ciudad donde llueve tanto y a veces la basura se hace más pesada, tapa coladeras, tapa infraestructura de agua, genera inundaciones o fauna nociva. En ese sentido, uno de los recursos que nosotros pues trabajamos prácticamente durante 4 años y medio, desde que éramos autoridades electas con el Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los recursos más importantes fue el que se logró a través del Global Environmental Fund, el GEF, que por los buenos oficios del Banco Interamericano de Desarrollo le asignan a Jalapa un recurso muy importante que obedecía a un gran proyecto para utilizar toda la basura y empezar a generar energía eléctrica. Eso iba a poner a Jalapa no tan solo en el liderazgo nacional, sino latinoamericano, de una práctica adecuada de qué hacer con los residuos sólidos urbanos. La construcción de un gran biodigestor que le permitiera a la ciudad utilizar toda su basura para transformarla en energía, así atender hasta en un 25% la demanda de energía eléctrica de muchas de las colonias de la ciudad y a la vez pues resolver hasta en un 40% pues toda esta disposición final de residuos sólidos que es algo estratégico para Jalapa.
En tiempos de Américo Zúñiga, el relleno sanitario de El Tronconal fue calificado como uno de los mejores del país. Semanas antes de dejar su administración, Américo consiguió de organizaciones internacionales un recurso de $8 millones para la adquisición de un digestor que procesara los desechos y resolviera el tema de la disposición final de más de 400 toneladas diarias de basura. Quiero decirte que en el último año que me correspondió ser presidente municipal, que fue en 2017, en el 2017 Jalapa estaba generando 420 toneladas de basura diarias. Esto hace, bueno, pues que fuera un problema no menor. El biodigestor se hizo un anteproyecto. Era pues un esquema ambicioso, se podía construir con cerca de $8 millones, los cuales fueron gestionados, repito, a través del GEF, a través del BID y en un acuerdo signado con Banobras para que se empezara a construir. Dejamos todo listo para que esto se hiciera. El dinero y el proyecto quedaron a disposición de Hipólito Rodríguez, quien optó por devolver el dinero porque consideró innecesaria la modernización del proceso de disposición de basura y descuidó el relleno. Tan lo descuidó que se lo cerraron. ¿Qué pasó con el biodigestor? Se dejan los $8 millones en el Banco Nacional de Obras, Banobras, a disposición total de la Administración Pública Municipal. Se tenían acuerdos con Transparencia Mexicana para que ellos fueran los avales en el tema del proceso licitatorio, que iba a ser un proceso licitatorio de orden internacional por las características que reviste construir un biodigestor. Ya teníamos con agencias alemanas los acuerdos para que ellos pudieran venir a asesorar la construcción. Se tenía ya un proceso licitatorio que estaba de alguna forma observable, para que fuera transparente. Se tenían los recursos, que es lo más importante. El espacio ya lo teníamos, ahí mismo en el Tronconal, donde actualmente está el relleno sanitario. En marzo del 2019, Jaime Fuentes, gerente general de la empresa encargada del relleno, informó que a partir de ese mes se cerraban los accesos porque el alcalde se negaba a pagar $31 millones por los últimos 15 meses de servicio. Ahí mismo en el Tronconal, donde actualmente está el relleno sanitario, que después esta administración que entra lo trata de cambiar o incluso pide a la administración estatal lo clausuren, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque traes más de 400 toneladas diarias y pides que te clausuren tu relleno sanitario, el único relleno sanitario con normas específicas de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, el único que te reviste todas las características de relleno sanitario, en ese entonces que estaba registrado, mucho mejor que cualquier otro relleno o tiradero a cielo abierto. Y entonces tenías absolutamente todo y lo que haces es no utilizar ese recurso. Sin plan B a dónde trasladar y depositar la basura, Hipólito quiso llevarla al municipio de Emiliano Zapata, pero le negaron el acceso, y lo mismo sucedió en Coatepec. Resultado: por varios días se acumularon cientos de toneladas de desechos en las calles, motivando una airada protesta de la ciudadanía. El cierre del relleno costó millones de pesos al erario municipal. Una de las acciones que aplaudió la ciudad fue la creación de la Policía Municipal, pues la desconfianza y el rechazo a las fuerzas estatales ya era una constante. Aquí en la ciudad había un tema que la gente nos solicitó siempre en campaña, que era la inseguridad que se vivía en algunas colonias, sobre todo en la periferia, y ya se empezaba a dar en la parte centro de la ciudad. Nosotros creamos la Policía Municipal con una aportación de más de 100 millones de pesos para la creación. Entonces se dieron muchas obras que de alguna forma el ayuntamiento las dejó y que no había.
Pero este tema también fue motivo de desencuentro con el gobierno del estado. Otro fracaso financiero fue el programa de adiestramiento de cadetes que fueron a capacitarse a Puebla como policías, pero cuya capacitación fue un fraude. Peleado con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, que alentaba a los municipios a capacitar a sus cadetes en la Academia Estatal de la Policía de El Encero, Hipólito los mandó a Puebla, donde los capacitaron en defensa personal, pero no en algo sustantivo, el manejo de las armas, lo que lo convirtió en el hazmerreír de los jalapeños. La capacitación costó 13,800,000 pesos que literalmente se perdieron. Es el peor alcalde de Jalapa, Hipólito. Sí, lo que le viene en contra en sus revisiones es precisamente el haber caído en su ejercicio. Ese subejercicio lastimó a los jalapeños, pero a él pretende que no le lastime el haber regresado el dinero. Entonces, obviamente esa parte es la parte interesante de lo que le va a suceder a Hipólito. No le queremos que le caiga una viga encima, pero lo que queremos es que al final se haga justicia por nosotros los jalapeños. Un subejercicio es una falta administrativa. Un subejercicio es, desde mi punto de vista, la actualización de uno de los elementos de algún tipo penal. Lo digo porque en la administración pública lo que uno tiene que hacer es administrar los recursos. Y cuando uno rinde protesta como funcionario público, lo que haces es prometer que vas a hacer tu trabajo no tan solo de manera eficaz, sino también eficiente. Los términos de eficacia y eficiencia en la administración pública son fundamentales. Para hablar de eficacia es de que sirvan. Es decir, de que todo recurso, cada peso que uno invierte, tiene aparejado una utilidad pública. Esa es la eficacia. La eficiencia es de que alcance y de que con lo que tengas poder hacer lo que se debe e incluso más. Administrar de manera eficiente los recursos es hacerlo precisamente sin presentar este tipo de fenómenos que nosotros hemos visto últimamente en diferentes administraciones de diferentes órdenes gubernamentales, como son los subejercicios. Pero es eso, un subejercicio es una mala administración de recursos. Hipólito Rodríguez fue el primer alcalde de la 4T que recurrió a los subejercicios, es decir, que devolvió el dinero de la federación que estaba presupuestado para obras, lo que privó a la ciudad de mejor infraestructura y afectó al empleo. Ahora, también hay algo que a mí me llama la atención poderosamente. Cuando un recurso público llega asignado a un ente municipal, por ejemplo, llega con una etiqueta. Es decir, me llegó un recurso, que este recurso es para deporte, este recurso es para salud, este recurso es para combate a la pobreza, este recurso es para construcción de vialidades, etcétera, luminarias, lo que tú digas. ¿Qué sucede cuando tú regresas cuando no lo ocupas, lo retornas? ¿Se retorna con etiqueta? Y se obliga, cuando tú regresas el dinero, se obliga a que este recurso se utilice en otro lado, pero con la misma etiqueta, o cuando lo regresas, esta etiqueta desaparece y entonces es a libre discreción del ente al que se lo regresas, generalmente la federación, para que lo pueda utilizar en lo que quiera. No sé si soy claro. Entonces, tampoco entiendo, porque es inexplicable, que lleguen recursos públicos para atender tantos problemas que tiene Jalapa y que un responsable administrativo diga, pues no saben qué, los regreso. No ocupamos estos millones de pesos, los regresamos. Se hace por ineptitud, se hace por deshonestidad, se hace por una falta de experiencia administrativa o se hará por consigna. No lo tengo claro.
Se volvieron tan frecuentes las sesiones de cabildo donde se aprobaba el regreso de millones de pesos a la tesorería de la Federación que se convirtieron en uno de los sellos distintivos de su gobierno. Mira, al principio incluso yo me molesté precisamente porque era un dinero que se urgía para la ciudad con tantas carencias que había. Incluso estábamos casi por empezar una pandemia, estaba iniciando la pandemia y había necesidad de invertir en algunas cosas que mejoraran pues, las condiciones, cuando menos de parar el contagio que se venía con este virus, ¿no? Pero esto, fíjate que sí fue un ayuntamiento, ha sido un ayuntamiento muy criticado precisamente porque hubo en 2-3 años hubieron varias devoluciones a la Federación por no aplicar los recursos, pero fue un recurso. A nosotros enviaba un recurso etiquetado que nosotros distribuíamos en algunas acciones y obras. El asunto fue que de los intereses que generaron esos recursos fue lo que ya al final no se pudo aplicar. O sea, al final del año no se podía aplicar porque ya no nos daba tiempo para iniciar una obra. Las obras en lo que se licitan llevan un proceso, llevan un periodo, un tiempo, y después de ahí el periodo de desarrollo de la obra no nos iba a dar para concluir la obra y íbamos a ser observados. Y después se tenía que devolver el dinero completo y la obra ya se había dado un anticipo. Entonces íbamos a quedar endeudados como ayuntamiento. Eso fue la visión que yo tuve en su momento. Y sí me molesté porque dije, bueno, a lo mejor se hubieran comprado algunas cosas, ¿no? Pero bueno, tal vez un poco la inexperiencia se puede decir, hay que decirlo porque hay que ser honestos. La inexperiencia en su momento nos hizo caer en eso, ¿no? Pero ya el siguiente año ya no era inexperiencia, ya había madurez. Y la verdad yo sí, pues me duele por lo que se devolvía, pero no podíamos también dejar a un ayuntamiento pagando después obras del cual ya no íbamos a tener ese dinero. Hipólito llegó a la alcaldía con una fijación llamada Américo Zúñiga. Apenas puso un pie en su oficina, ordenó que buscaran hasta por debajo de las piedras los presuntos actos de latrocinio y corrupción cometidos por su antecesor. Su idea era dar un golpe de timón metiendo a la cárcel a un pez gordo del priismo, que enviara el mensaje de que con Morena y alcaldes honestos como él, iba en serio el combate a la corrupción. Pero no le encontró nada y esa es quizá su mayor frustración. Otro de los temas que preocuparon mucho a los jalapeños durante el aciago cuatrenio de Hipólito Rodríguez Herrero fue el pleito que inició y sostuvo con el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en ocasión de un ambicioso programa estatal de instalación de cámaras de videovigilancia en la ciudad. Los desencuentros entre el gobernador y el munícipe se dieron en las redes sociales. Vamos a instalar, si él no se sigue oponiendo, 1,252 cámaras en la ciudad de Jalapa y la zona conurbada, y una antena que se requiere en el Cerro Macuiltepel para que desde ahí se cubra toda la ciudad. Hoy nos encontramos con que el presidente municipal ordenó poner sellos de clausura a los postes donde se están instalando las cámaras de videovigilancia, con el argumento de que no hemos pedido autorización. El presidente municipal no ha clausurado un solo bar, no ha clausurado un giro negro, pero se le ocurre ponerle un freno, frenar la instalación de un sistema que será básico para mejorar la seguridad en la capital del estado. El argumento de Hipólito era que el gobierno del estado no había pedido autorización al gobierno municipal para instalar los postes para las cámaras y que la empresa contratada por el estado actuaba de manera irregular. Estamos convencidos que instalar videocámaras en nuestra ciudad contribuye a darle más seguridad a todos los habitantes de nuestro municipio. Sin embargo, hay que decir que la forma en que la empresa ha venido instalando las antenas y los postes para que estas cámaras puedan operar no ha respondido a lo que marca la norma urbana. Estamos invirtiendo más de 1,000 millones de pesos en este programa. Al ayuntamiento no le cuesta nada. A los jalapeños les va a representar tranquilidad, paz social, mejores niveles de seguridad. Es uno de los mejores sistemas de videovigilancia del mundo. El señor gobernador, por supuesto, puede decir lo que él quiera, pero debe estar mejor informado. En Jalapa estamos preocupados no solamente por la seguridad, sino porque se acate el Estado de Derecho. El señor gobernador debe estar sereno,
Nosotros no tenemos un hijo en campaña. Él sí. Que procure estar en calma. A todos nos conviene trabajar por el bien de los jalapeños y de los veracruzanos. Y lo que son las paradojas. Somos mucho más los veracruzanos, mucho más las veracruzanas, que trabajamos de manera limpia y honesta, comprometidos por el bienestar de nuestra gente. Y ese es el mensaje que le queremos dirigir al país. En Jalapa, como en todos los municipios que ganó Morena, vamos a mostrar que somos muchos más las personas que queremos un gobierno y un país limpio, donde la corrupción desaparezca, donde estos servidores públicos que vienen a servirse sean expulsados de todos los cargos públicos. Pero ahora es Hipólito Rodríguez el que está en el ojo del huracán, porque su sucesor, Ricardo Agüed Bardagüín, quien llegó a la alcaldía impulsado por el mismo partido que Hipólito, ha descubierto turbiedades como sobreprecio en las pocas obras que realizó. Una de ellas es la inútil ciclopista de la avenida Ruiz Cortines, un tramo de 11 kilómetros cuyo costo fue de 13 millones de pesos, y la rehabilitación de 200 metros lineales de la avenida Revolución, en la que se tardó 7 meses y cada metro costó un ojo de la cara, según la versión de los jalapeños. A mí por eso me extraña cuando se da una situación como la que se está viviendo en estos momentos en contra del presidente Hipólito por la administración actual, pues son situaciones que se tienen que aclarar nada más. Yo creo que no hay nada que se haya llevado nadie, porque fue una administración muy transparente, a reserva de lo que haya sucedido, porque yo no estuve directamente en algunas acciones que se llevaron a cabo. Por ejemplo, la licitación de las obras, yo nunca intervine ahí, ¿sí? Que sí teníamos que ver en su momento en el informe que daba la comisión de licitación, pero pues ellos siempre trabajaron como regidores de la comisión, trabajaron también transparentemente, y yo creo que no iban a pasar nada que pudiera poner en riesgo la imagen de cada edil, ¿no? Si bien la pandemia del COVID no afectó a los jalapeños como en otras ciudades, sí los perturbó en lo económico y hasta en lo anímico. Y es que Hipólito decretó ley seca en la ciudad y afectó la economía de los grandes comercios, tiendas de abarrotes, tienditas y a cientos de restaurantes, bares y cantinas que resintieron el golpe. Muchos de estos establecimientos tuvieron que cerrar. Hay una historia del mercado Jauregui con el maestro Rodríguez Basarte, que cuando se incendió en los años 50, 60, el maestro Otonel Rodríguez Basarte se condolió con los dueños de los locales y se comprometió a que con dinero del ayuntamiento se iba a reconstruir. Cuando llega Hipólito, muchos años después, con el incendio del Jauregui, lejos de condolerse con los propietarios que perdieron toda su mercancía, pues se le ocurrió simple y sencillamente decir él que se iba a hacer una investigación y que se iba a meter a la cárcel al que había provocado el incendio. Entonces, ese tipo de condiciones, ese tipo de situaciones lo van alejando a él de una condición política humana que pudiera permitir pues que tenga una defensa siquiera de alguien. Quizá uno de los mayores pecados fueron los subejercicios que se calculan en más de 20 millones de pesos, además de una bronca en ciernes por 8,000 luminarias que resultaron un millonario fraude y que serán motivo de otro reportaje. En resumen, el considerado por muchos como el peor alcalde de la historia de Jalapa suma un total de 61,889,494.66 pesos en observaciones a las cuentas públicas del 2019, 2021 y 2022. Nuestro proyecto consiste fundamentalmente en instalar la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Vamos a hacer desde el primer día un gobierno abierto, un gobierno electrónico, un gobierno que todo el tiempo muestre con claridad el manejo más limpio, más honesto de los recursos públicos que se haya visto en la historia de Veracruz. Pero además, Hipólito dejó una ciudad devastada, quebrada, a merced de la delincuencia y abandonada a su suerte. Una ciudad cuyos pedazos está recogiendo su sucesor para reconstruirla. 4 años después vemos una ciudad en un absoluto abandono. Vemos
áreas verdes, espacios públicos desatendidos. Vemos que la mayor obra que más se cacareó fue al final del día una ciclopista que afectó parte de Ruiz Cortines y que no trajo el aparejamiento de utilidad pública como una ciclopista debería de tenerlo. Una ciclopista pues es muy necesaria en Jalapa y en todos lados, y ojalá haya más ciclopistas, pero que realmente funcionen, que realmente se utilicen. Vemos una población con un marcado sentido de descrédito hacia quien estaba dejando la responsabilidad, no sin razón. Eso es lo que vemos, una ciudad con bajos niveles en términos de obra pública, una ciudad con mayores deficiencias en términos de seguridad, en términos de desarrollo, que no le apostó a la educación, que no le apostó a mejores lugares para la cultura, para el arte, una ciudad que, si bien es cierto, no puedo criticar todo lo que se hizo, pero bueno, que sí, enfrentó pues yo quiero decir un olvido y una desatención bastante marcada por parte de quienes estaban responsables de la administración municipal. A pesar de que se amparó para tratar de evadir auditorías que pueden sacar a la luz sus actos de corrupción, y que a pesar de que dice a quien lo quiere escuchar que en su administración actuó apegado a derecho, Hipólito Rodríguez Herrero está en serios problemas, o para así decirlo más claro, en graves problemas que le pueden causar más que un dolor de cabeza. Tengo la confianza en que todo va a ser solventado, y si hubiese algún elemento pues que no se demostró su uso adecuado, pues tendrá que ser sancionado. Eso ya forma parte del desempeño del equipo, pero como les digo, yo tengo la confianza en que el equipo trabajó bien.